Hola, ¿cómo están todos? El día de hoy vamos a ver conversiones entre los sistemas numéricos, decimal, binario, octal y hexadecimal. Para convertir una cantidad que tenemos en decimal, nosotros debemos separar la parte entera de la parte fraccionaria. La parte entera se divide entre la base a la cual queremos convertir dicha cantidad que está expresada en decimal. Por ejemplo, en este caso, si queremos convertir a hexadecimal esta cantidad que tenemos en decimal, pues nosotros separamos la parte entera y la dividimos entre la base. Entonces sería 85.274 entre 16, el entero es 5.329 y el resto es 10. ¿Cómo salieron? Pues si nosotros lo vemos en la calculadora, dividimos la cantidad entre la base, me da una parte entera y una parte fraccionaria. El entero, bueno, pues lo colocamos allí. Y la parte fraccionaria la multiplico por la base y me da el 10, que realmente sería lo que sobraría, sería el resto. Y así, de esa manera lo voy haciendo. Sería la parte entera entre la base, me da una parte entera y un resto. Hasta que llegamos a un 0. La parte fraccionaria la multiplicamos por la base a la cual vamos a convertir la cantidad. Entonces me daría 2.768. El entero de esta cantidad pues es el 2. Le restamos, de esta cantidad le restamos el entero y me quedaría 700.768. Por 16, bueno, me da esta cantidad, 12.288, y el entero pues sería el 12. En este caso, algunas veces no llegamos a 0, o sea, podríamos continuar indefinidamente y no llegaríamos a 0. Esto que está aquí son los dígitos que están después del punto. Pues no sé si decir decimal, vamos a decir decimal, pero sería punto hexadecimal, ¿verdad? En todo caso. Pero son las cifras que vamos a tener después de ese punto decimal. Nosotros decimos que son 4, para nuestro curso, pues es realmente 4. Entonces podemos concluir que esta cantidad que está en decimal, aquí la tenemos, equivale a esto en la parte entera. Se toma del último al primero, sería 1, 4, sería 1, 4. El 13, pues la letra D, y así hasta el 10, que es la letra A. En la parte fraccionaria se toma del primero al último, serían 2, C y 4, que sería 2C, 4 y 9. Vamos a ver otro ejemplo, vamos a ver la conversión de esta cantidad que está en decimal, pero la queremos convertir a binario. Entonces sería 461 entre 2, me da 230, y aquí clarito se ve que el resto pues es 1. Este 230 entre 2 me da 115, y se ve que no sobra nada, por lo tanto el resto es 0. Y así hasta que llegamos a un 0 en la parte de la columna de los enteros, y tenemos un resto de 1 al final. Se toman de abajo hacia arriba, así también de esta manera, es de abajo hacia arriba, hasta aquí. Y en la parte fraccionaria, pues se multiplica por la base, en este caso es 2. Obtenemos esta cantidad, el entero pues sería 1. Lo que quedaría sería 0.714 por 2, me da 1.428, el entero pues es 1. Y así, lo ideal sería que llegáramos a un 0, pero no siempre llegamos a un 0. Aquí todavía siguen, si nosotros siguiéramos iterando, todavía seguirían siendo más dígitos. Por ejemplo, aquí sería 0.712 por 2, sería 1.4 fracción, y aquí sería un 1. Pero dijimos que el máximo, la exactitud va a ser 4 cifras. Podemos concluir lo siguiente. En forma general, para convertir una cantidad en un sistema X cualquiera y queremos convertirlo a decimal, utilizamos la representación exponencial. Vemos cuál es la posición que tiene el dígito, vemos cuál es la base a la cual está representado el sistema de la cantidad que nosotros deseamos convertir a decimal, hacemos operaciones y ya lo tenemos en decimal. Si está en decimal y queremos pasarlo a otro sistema diferente, bueno, pues la parte entera se divide entre la base y nos vamos quedando con los restos,
y la parte fraccionaria se multiplica por la base y nos vamos quedando con los enteros. Ejemplo, convertir esta cantidad que está en octal, la vamos a convertir a hexadecimal. Por este método general que acabamos de mencionar, que primeramente lo vamos a pasar a decimal y después al sistema que nosotros deseamos. Entonces, primeramente de octal a decimal. Lo representamos en forma exponencial. Este estará en la posición 0, 1, 2, 3. El 5 está en la posición 3, de tal manera que sería 5 por la base que es 8 a la 3. 2 por la base que es 8 a la 2. Y así hasta 3 por la base que es 8 a la menos 2. Hacemos operaciones y esta cantidad ya está en decimal. Una vez que está en decimal, la parte entera se divide entre la base y la parte fraccionaria se multiplica por dicha base. Entonces, sería 2743 entre 16 me da 171 y el resto es 7. ¿Cómo salieron esto? ¿O cómo salió esto? Pues aquí nosotros podemos verlo. Si en la calculadora tecleamos la cantidad a dividir entre la base y me da 171 punto y fracción. Esa fracción la multiplicamos por 16 y encontramos el resto, que sería esto que tenemos aquí. Sería 171 entre 16, el cociente es 10 y el resto es 11. ¿Cómo? 171 entre 16 me da 10.6875. Ese punto 6875 lo multiplicamos por 16 y me da el 11. Ese es en la parte entera, se toman del último al primero. Esta sería la letra A, la letra B y el 7. Aquí está la letra A, B y 7. En la parte fraccionaria, pues se multiplica esa parte fraccionaria, la multiplicamos por la base. Entonces me daría 8.75, el entero pues es 8. 0.75 por 16 me da 12.0, el entero es 12. Y de aquí pues ya no tiene sentido porque ya todo lo demás resultaría 0. Y aquí se toman del primero que se encontró al último, sería 8, y la C que es el 12 que tenemos allí. La conversión entre los sistemas binario, octal y hexadecimal realmente es muy sencilla. Y esos son los sistemas en que funciona la computadora. Bueno, realmente la computadora hace operaciones y trabaja principalmente en binario, pero hace conversiones fácilmente a octal y fácilmente a decimal, pues utilizando alguna tablita de conversión, como esta que tenemos aquí. Esta es una tabla de conversión octal binario y esta es una tabla de conversión hexadecimal binario. En el caso del sistema octal, el número más grande que cabe el número más grande que cabe o que se puede representar en octal o que se utiliza, pues es el 7. Y ese 7 equivale a 3 unos. Si nosotros hacemos la conversión, sería 7 entre 2 sería 3 y sobra 1 sería el primer 1. Después sería 3 entre 2 sería 1 y sobra 1 sería el segundo 1. Luego sería 1 entre 2 sería 0 y sería el otro 1. Son los 3 unos que tenemos aquí. Podemos hacer las conversiones de todo esto y vemos que me da estas cantidades. Aquí tenemos una formulita que nos dice o que nos permite saber cuál sería la cantidad más grande que se puede representar en cierta cantidad de bits. Por ejemplo, en 3 bits sería 2 a la 3 menos 1, es el 7. El 7 es el número más grande que se puede representar con 3 bits. Y eso es cuando los 3 valen 1. Si fueran 4 bits sería 2 a la 4 es 16 menos 1 es el 15. La cantidad más grande que se puede representar es el 15, cuando todos se vuelven unos. Y si el 15 utiliza 4 bits, todos los demás números en el sistema hexadecimal tienen que utilizar 4 bits. Así como si en octal el 7 utiliza 4 bits, pues entonces todos los demás números en octal tienen que utilizar 3 bits. Podemos tener una tablita también de binario a base 32. Y el 31, que sería el número más grande que se puede representar en base 32, serían seguramente 5 unos. Entonces, nosotros podemos tener estas tablitas y estas tablitas son las que utiliza la computadora para poder hacer conversiones entre los sistemas que ella maneja.
Por ejemplo, aquí tenemos esta cantidad que de hecho fue el mismo problema que ya habíamos nosotros trabajado 5267.43 en base 8, lo pasamos a hexadecimal. A ver, es la misma cantidad, 5267.43 en base 8 y lo vamos a pasar a hexadecimal. Entonces, en las tablas, pues primeramente vemos en la tabla que equivale, por ejemplo, el 5, ¿cuál sería su equivalencia? Entonces vemos que el 5 en octal, pues es el 101. Aquí está, el 5 es el 101. El 2 es el 010. Aquí lo tenemos, el 2 es el 010. Y así hasta el 3, que es el 011. 3 es el 011. Y bueno, ya hicimos la conversión de octal a binario. Así lo hace la computadora. Ahora, ¿cómo hace la conversión de binario a hexadecimal? Bueno, aquí los bloquecitos, los paquetitos, pues fueron de 3 en 3. Pero ahora, como el binario, los bloquecitos deben de ser de 4 en 4, pues se tienen que organizar en bloquecitos de 4 bits en 4 bits. Pero de donde se parte es del punto decimal o punto octal, como queramos llamarlo, hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces, por ejemplo, aquí, estos 3 unos lo juntamos con este 0 y me daría el primer bloquecito. Estos dos unos con el 0, 1 y me daría este otro bloquecito. Y así. Hacia la derecha también, aquí sería el 1000, sería este es el primer bloquecito. Y aquí queda el 11, pero el 11 ya no se completa, entonces se acostumbra a completarlo con ceros. Si nosotros agregamos ceros en los extremos no pasa nada, si le agregamos 0 aquí o ceros acá de este lado, la cantidad no se altera. Entonces, una vez que ya tenemos los bloquecitos de 4 bits, podemos ir a nuestra tabla y ver, por ejemplo, el 1010 equivale a la letra A. El 1011 a la letra B. Y así, por ejemplo, el 1100 pues sería la letra C. Si nosotros vemos el resultado, me da AB7.8C, y esto es con tablas. Vemos que me da el mismo resultado, aquí lo tenemos, es lo mismo que nos dio por el método general. Algunas veces, si hay errores, pero cuando se utiliza el método general, porque algunas veces se van perdiendo algunos decimales, algunas cantidades aquí, y a veces no se llega, o esta de aquí en lugar de ser una C, pues es una B, por ejemplo, ¿no? O es una D, pero todo lo demás tiene que salir correcto, o sea, es un error mínimo. Si lo hacemos por tablas, pues difícilmente podemos tener errores, o sea, eso es exacto. Tenemos otro ejemplo, convertir a octal, esta cantidad que está en hexadecimal, haciéndolo con tablas, pues otra vez, esta C equivale en binario a esta cantidad, el 5 es esto y la B es esto. Si nos fijamos, en este caso el hexadecimal, pues son bloquecitos de 4 en 4. En el caso del octal, pues necesita bloquecitos de 3 en 3 y se van organizando del punto hacia la izquierda y del punto a la derecha. Entonces sería 0, 10, que sería el primero, luego sería el 101 y así. En este caso, faltaron 2 de este lado, pues le agregamos ceros, y falta 1 de este lado, le agregamos también un 0. Y después vamos a la tabla del octal y vemos que esto es realmente lo que equivale. Esa misma cantidad, si la convertimos por el método general, pues primeramente tenemos que pasarla de hexadecimal a decimal y luego de decimal, separando la parte entera y dividiéndola entre la base a la cual queremos convertirla, nos da estos dígitos. Y la parte fraccionaria la multiplicamos por la base y nos da estos dígitos. Y esto sería realmente lo que nosotros tendríamos. Si nosotros la comparamos, vemos que nos da la misma cantidad
que nos hubiera dado o que nos dio utilizando tablas. Por ejemplo, aquí nos da 14, 27, 52 en la parte entera, 14, 27, 52. O sea, vemos, no hay ningún problema. Es obvio que es más sencillo hacerlo por tablas, la computadora lo hace por tablas, pero bueno, nosotros estamos en un curso y tenemos obviamente que aprender cómo hacer la conversión por el método general. Pero bueno, en el examen, pues es obvio que difícilmente el maestro les va a poner una conversión utilizando tablas. Por lo general va a ser una conversión donde utilicen el método general. Y bueno, a lo mejor la conversión puede ser como esta. Convertir a base 19 esta cantidad que está en base 14. Bueno, no existe la base 19, tampoco existe la base 14. Pero nosotros nos podemos inventar las bases. O sea, es muy sencillo, igual como lo hicieron en este caso para establecer los sistemas numéricos anteriores, pues también nosotros podemos hacerlo, ¿no? Por ejemplo, en base 19, pues podemos decir que vamos a utilizar los dígitos del 0 al 9 y las primeras letras del alfabeto que se necesiten hasta llegar al 18, que sería el número más grande que se necesita para base 19. De tal manera que la A vale 10, la B vale 11, así hasta la I, que sería el 18. En el caso de la base 14, pues puede tener letras A, que sería el 10, puede tener B, sería el 11, C sería el 12 y podría tener incluso una letra D, que sería realmente el 14, pero bueno, aquí no lo tiene. Entonces, podemos hacer esta conversión de base 14 a base 19. Obviamente no lo podemos hacer por tablas. Entonces, tenemos que utilizar forzosamente el método general. Entonces, pues para hacer eso, pues primeramente lo convertimos a decimal. La posición de la C, pues es un 0, del 8 es un 1, del A es 2 y del 7 es el 3. De tal manera que sería 7 por 14, porque está expresado en base 14, a la posición que ocupa ese 7, que sería el 3. Luego sería 10 por 14 a la 2, 8 por 14 a la 1 y así. Esta es la cantidad en decimal. Ahora en la parte entera, pues dividimos la parte entera entre la base, sería esta cantidad, 21.292 entre 19, me da 1.120 y sobran 12. 1.120 entre 19, 58 y sobran 18. Y así hasta que llegamos a un 0. En la parte fraccionaria, nosotros multiplicamos la fracción por la base y me daría 1.0 y fracción, me daría un 1, el entero. Lo que sobra de fracción lo multiplicamos por la base, me daría 1.26 y el entero sería un 1. En este caso sería 0.9439 por 19 sería 17.97 y el entero sería 17. Como nada más estamos encontrando las primeras 4 cifras significativas en la parte fraccionaria, pues lo dejamos hasta allí, pero todavía podría tener más, obviamente, ¿no? Entonces decimos que esta cantidad que tenemos en base 14 equivale a esta cantidad en base 19. Y eso pues ya está muy interesante. Nosotros mismos podemos crear nuestros propios sistemas de numeración. Conclusiones. Para convertir a decimal de un sistema X cualquiera se utiliza la representación exponencial. Ya lo vimos desde el primer video. Para convertir del sistema decimal a un sistema de numeración cualquiera, la parte entera se divide entre la base y la parte fraccionaria se multiplica por ella. En el caso de la parte entera nos quedamos con los restos y en la parte fraccionaria nos quedamos con los enteros. También vemos que es posible utilizar tablas de equivalencia para convertir cantidades entre sistemas binario, octal, hexadecimal, base 4, base 32, base 64, base 2 a la n. Entonces nosotros mismos podemos crear nuestros propios sistemas que funcionen y permitan hacer operaciones entre ellos y sean tan exactos como los que nosotros conocemos. Muchas gracias. Podrás encontrar más información y ejercicios en mi libro Matemáticas para la Computación de la editorial Alfa Omega. Si te gustó este video, no olvides darle like,
compartirlo con tus amigos y suscribirte a este canal. Hasta pronto.